Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Inferencia Estadística. En esta clase vamos a estudiar la distribución de probabilidad condicional asociada a dos variables aleatorias. Entonces, en el curso de probabilidad se definió la probabilidad condicional de A dado B como la probabilidad de A inter B dividido en la probabilidad de B. Por supuesto que en esta situación A, B son eventos y esta probabilidad condicional tiene sentido en la medida que la probabilidad de B sea positiva. De igual manera, se define la probabilidad de B dado A como la probabilidad de A inter B dividido en la probabilidad de A. Por supuesto, esto tiene sentido en la medida que la probabilidad sea positiva. A ver, lo que intenta modelar la probabilidad condicional es una situación en la cual llegó información extra, por lo tanto el espacio muestral cambia, y ahora me interesa saber calcular la probabilidad en estas nuevas condiciones. Lo que uno se está preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de A sabiendo que B acaba de ocurrir? ¿Ya? Y de igual manera, ¿cuál es la probabilidad de B sabiendo que A ocurrió? Esto es bastante común en situaciones donde se realizan experimentos sucesivos y yo voy obteniendo información y va cambiando la situación inicial. Ya, fíjense que lo que a nosotros nos interesa es, dado que aquí yo tengo una distribución de probabilidad conjunta, es definir lo mismo, es decir, es definir una distribución de probabilidad condicional en el caso discreto y también una densidad de probabilidad condicional en el caso continuo. Así que en el caso discreto, lo que nos va a interesar definir va a ser una distribución de probabilidad que nosotros vamos a anotar P de I1 dado I2, y también va a aparecer otra distribución de probabilidad que corresponderá a la probabilidad I2 sabiendo que I1 ocurrió. En el caso continuo vamos a darle sentido a una densidad. Recuerden que en el caso continuo siempre trabaja con las densidades y nos va a interesar darle sentido a F, es decir, a la densidad de probabilidad condicional, y también va a aparecer otra distribución, otra densidad de probabilidad condicional que va a ser de esta manera. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver en esta clase. Ya, entonces vamos a comenzar con el caso discreto. Fíjense que lo que a nosotros nos interesa es, de nuevo, nos interesa en el caso discreto definir una distribución condicional, una distribución de probabilidad condicional, que va a estar definida como, nos gustaría darle sentido a la probabilidad de que la variable I1 tome el valor I1, dado que I2 sea I2. En este caso recuerde que estamos trabajando con I1 e I2, variables aleatorias discretas. Entonces, a ver, nos interesa calcular esto o darle una interpretación. Fíjense que esta, como es una probabilidad condicional, esto es la probabilidad que I1 tome el valor I1 y además que I2 tome el valor I2 dividido, perdón, dividido en la probabilidad que I2 tome el valor I2. Y si uno observa, la cantidad que aparece acá es justamente la probabilidad conjunta. Y eso nosotros lo denotamos como P de I1 y 2. Y abajo esto es justamente la marginal. Es la probabilidad marginal de la variable aleatoria I2 evaluado en I2. Por lo tanto, con esta consideración podemos realizar la siguiente definición.
si yo tengo dos variables aleatorias, discretas conjuntas, con función de probabilidad conjunta P de I1 y 2, y funciones de probabilidad marginal P de I1 y P de P2, respectivamente, entonces la función de probabilidad discreta condicional de I1, sabiendo que I2 ocurrió, es P de I1 igual, y este es el cálculo que hice recién, la probabilidad que I1 sea igual a I1, dado I2, ocupo la definición, y va a terminar siendo esta cantidad que aparece acá. La probabilidad de I1 y 2 dividido en la marginal 2. Por supuesto, la misma definición se puede realizar en el caso contrario, es decir, caso en el que quiero definir la probabilidad condicional de I2 dado I1, es repetir simplemente el cálculo y se obtiene lo siguiente. En el caso que quiera calcular la probabilidad de I2 dado I1, siguiendo el mismo cálculo, debería obtener la conjunta dividido en la primera marginal. Se supone que es dado que yo sé que ocurrió I1. Ahora, esto tiene sentido siempre que, por supuesto, que P1 de I1 toma un valor positivo, si no, no queda bien definido. Así que con esto yo soy capaz de definir la distribución de probabilidad condicional y puedo en el fondo trabajar con eventos en los cuales llega cierta información o yo supongo alguna información sobre el sistema y me interesa saber qué es lo que ocurre. Ya, entonces para ver la aplicabilidad de esto, vamos a ver un ejemplo. Dice, de un grupo de 3 estudiantes de ingeniería, es el mismo ejemplo que usé en la clase anterior, de un grupo de 3 estudiantes de ingeniería, 2 estudiantes de pedagogía y un estudiante de medicina, se ha de seleccionar aleatoriamente un comité de 2 personas. Denote con I1 el número de estudiantes de ingeniería y con I2 el número de estudiantes de pedagogía en el comité. Ya, si se fijan, hasta acá es la misma situación que yo tenía en el ejemplo de la clase anterior. Ahora, sin embargo, lo que ocurre es que me dicen que si una de las personas del comité es de pedagogía, fíjense cómo ingresa información al sistema, encuentre la probabilidad condicional para el número de estudiantes de ingeniería seleccionados por el comité. Entonces, lo que tenemos que notar es que lo que a nosotros nos piden es calcular P, y fíjense que lo que yo sé es que, en definitiva, va a haber una persona que tiene que ser de pedagogía, y esa es una información adicional, y por lo tanto necesito calcular una probabilidad condicional a que uno de los estudiantes tiene que ser de pedagogía. Y en el fondo lo que nos están diciendo en este caso es encuentre la distribución condicional para el número de estudiantes de ingeniería. Es decir, yo tengo que calcular la probabilidad de I1, dado que I2 es igual a 1. Porque me dicen que el número de estudiantes de pedagogía tiene que ser 1. Y esa es la cantidad que yo tengo que calcular. De acuerdo al cálculo que nosotros habíamos hecho, o de acuerdo a la definición, lo que nosotros tenemos que calcular es P de I1 y además 1 en la distribución conjunta, partido por la marginal 2, evaluado en 1. Y esto lo tenemos que estudiar para los valores entre 0, 1 y 2. ¿Sí? Porque para esos valores está definido, digamos, la cantidad de estudiantes la cantidad de estudiantes que iban a participar en el comité. ¿Ya? Entonces, bueno, recordemos que en la clase pasada nosotros calculamos la distribución conjunta, y yo la tengo acá. Recordemos que esta es la distribución conjunta, donde acá aparece P de, por ejemplo, 0,0 es 0, P de 0,1 es 2 quinceavos, y recordemos lo que aparecían acá en las columnas y en las filas. Si yo, para un valor fijo de I1, sumo toda la fila, obtengo 3 quintos, y por lo tanto lo que estoy calculando acá es la probabilidad que uno tome el valor 0. Y por lo tanto lo que aparece acá era la
marginal de I1. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad que I1 tome el valor, por ejemplo, 1? Y lo que tengo que hacer es decir, bueno, si I1 toma el valor 1, me da lo mismo el valor que tome I2, y por lo tanto tengo que sumar todos los valores y me da la cantidad acá. Por otra parte, aquí voy a obtener la marginal de I2. Eso es algo que se leía de la tabla de contingencia. Y lo que a nosotros nos interesa es calcular P de, y fíjense que nos decían, si una de las personas del comité es de pedagogía y encuentra la distribución condicional para el número de estudiantes de ingeniería, es decir, nos piden calcular P de 0, dado que I2 vale 1, también nos piden calcular P de 1, dado 1, o sea, yo lo digo de esta manera, pero estoy diciendo, la probabilidad de que I1 sea igual a 0, dado que I2 vale 1, la probabilidad de que I1 valga 1, dado que I2 vale 1, y la probabilidad que I1 vale 2, dado que I2 vale 1. Ya, y esto corresponde, de acuerdo al cálculo que vimos, corresponde a P de 0,1 dividido en la marginal de P2 evaluada en 1, y esto corresponde a P de 1,1 dividido en la marginal de 1, P de 2,1 dividido en la marginal de 1. Ya. Bueno, P de 0,1, P de 0,1 es 2/15. Este valor lo podemos leer de acá. Por lo tanto, esto sería 2/15, y eso lo divido por IP2 de 1. Fíjense que es, tengo que leer la marginal asumiendo que I2 vale 1. Y eso se lee, por ejemplo, de acá. Eso debería ser, si se fijan, la marginal de I2 aparece aquí en la horizontal, y por lo tanto, cuando quiero ver el valor de la marginal en 1, es 8/15. Por lo tanto, divido en 8/15. Y eso sería, bueno, esto se puede seguir calculando, cancelo los 15 y me queda 1/4. Después, la probabilidad de que I1 sea igual a 1, dado que I2 sea igual a 1, es P de 1,1. P de 1,1 se lee acá, es 6/15. Bueno, dividido en 8/15, y eso es 3/4. Ya. Por otra parte, P de 2,1 vale 0. Este valor que se lee de acá. Por lo tanto, esto sería 0 dividido en 8/15, y eso es 0. Ya, y con esto lo que acabo de calcular es justamente la distribución condicional para el número de estudiantes de ingeniería seleccionados para el comité. Pero asumiendo, y esa es la información adicional, por eso es importante el tema de la condicionalidad, asumiendo que sí o sí va uno de pedagogía. Y fíjense que esto define una distribución de probabilidad, porque esta distribución de probabilidad es, o sea, es condicional, pero es de probabilidad. Por lo tanto, la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Y esto se ve aquí, que corresponde. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo hay situaciones donde aparece información adicional, y lo que uno tiene que hacer es considerar de hacer cálculos de manera condicional, y para eso conviene trabajar, digamos, con la distribución de probabilidad condicional, como en este caso. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver el caso continuo. Fíjense que vamos a trabajar directamente. Vamos a tomar dos variables aleatorias continuas. Estamos en el caso continuo. Conjuntas con función de densidad conjunta f de I1 y 2. ¿Ya?
Y lo que nosotros vamos a hacer es tratar de dar un sentido a la función de distribución condicional. ¿Y cómo la vamos a definir la función de distribución condicional? Como la probabilidad de que la variable I1 toma valores menores que I1, dado que el I2 toma el valor I2. ¿Ya? Esta es la misma definición, digamos, de distribución. Siempre uno tomaba en la función de distribución los valores menores o iguales que 1, pero en este caso hay una información adicional, y esa información adicional en el fondo es que la variable aleatoria I2 toma el valor I2. Entonces, esta es la definición, digamos, de función de distribución condicional. Como está escrita, la verdad es que todavía no es posible hacer cálculos, porque en realidad justamente todo el tema es cómo calculo esta probabilidad. Pero la idea, digamos, fundamental del curso de probabilidades me dice que cuando yo tengo una función de distribución condicional continua, a mí me gustaría representarla como una integral. Y ese cálculo se hace a través de una densidad. Por lo tanto, a mí lo que me gustaría, y me gustaría poder escribir esta función de distribución condicional como la integral entre menos infinito y un cierto valor I1 de una función de densidad condicional. Y la vamos a llamar así, función de densidad condicional, de tal manera que cuando yo integre sobre todos los valores de I1, yo justamente obtenga esta probabilidad. Es la idea en general que de probabilidades continuas, trabajar con las densidades. Entonces ahora la pregunta es, bueno, a mí me gustaría que esta función de distribución condicional se escriba como con una densidad, y a esta densidad que está acá le vamos a llamar densidad condicional, y me gustaría en el fondo saber cómo, por ejemplo, a partir de la conjunta y de las marginales, cómo yo puedo obtener una expresión para esta densidad condicional. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero voy a tratar de motivar, digamos, este cálculo, y a partir de eso vamos a hacer la definición de la densidad condicional, y ver en qué casos se puede escribir y en qué casos no. Entonces, a ver, como motivación, notemos que a mí me gustaría darle sentido a la probabilidad que I1 sea menor o igual que I1, perdón, I1, dado que I2 toma el valor I2. Ya, siguiendo la lógica que hicimos al principio de la clase, a mí me gustaría poder escribir esto como una, digamos, intersección dividido en la probabilidad de B. Ya, el problema con eso es que por lo general el evento, que I2 sea igual a 2, si estoy trabajando con una variable continua, en general ese evento tiene probabilidad 0. Por lo tanto, no puedo, digamos, escribir la formulita que a mí me gustaría, y tratar de escribirlo como una intersección dividido por la probabilidad de que I2 sea igual a I2, porque esa probabilidad en general vale 0. Estoy trabajando con variables continuas, y en las variables continuas en general no me interesa lo que pasa en un punto, me interesa en un área o en un volumen. Entonces, para poder hacerle el quite a esa idea, voy a hacer un pequeño argumento matemático que nos va a dar una idea de por qué la densidad que vamos a definir es como es. Y para ello, en vez de calcular esto, lo que vamos a hacer es vamos a tomar un delta pequeñito y vamos a calcular la probabilidad que I1 sea menor o igual que I1, dado que el I2 toma valores entre I2 menos delta y I2 más delta. Ya, esto es un argumento, digamos, es un argumento formal, no es una demostración matemática, pero nos va a dar una idea que, fíjense que si el delta es muy pequeñito, en realidad estoy aproximando, digamos, esta probabilidad. Entonces, esta probabilidad que aparece acá, yo la voy a aproximar por esta probabilidad que está aquí, cuando el delta es pequeño. Esta es simplemente una idea
para ver por qué la fórmula de la densidad condicional es lo que tiene que ser. Entonces esto que está acá va a ser igual. Fíjense que ahora este evento sí tiene chances de ser positivo. Por lo tanto, utilizando la fórmula de probabilidades condicional, esto es la probabilidad que I1 sea menor o igual que I1 y que I2 menos delta sea menor o igual que I2 menor o igual que I2 más delta dividido en la probabilidad que I2 menos delta es menor o igual que I2 menor o igual que I2 más delta. Y notemos que esto que está acá es justamente una probabilidad, digamos, conjunta, y abajo es una probabilidad utilizando la marginal de I2. Por lo tanto, esto que está acá va a ser igual a. Y fíjense que esto va a ser arriba, la integral entre menos infinito e I1, la integral entre I2 menos delta, I2 más delta, de la densidad conjunta, aquí es donde aparece la densidad conjunta, de T1, T2, dt2 y dt1. ¿Ya? Dividido. Y acá, como me aparece en el fondo la variable aleatoria I2, voy a trabajar con la marginal. Voy a terminar integrando entre I2 menos delta, I2 más delta, de la densidad marginal 2 evaluado en t dt. ¿Ya? Ya, esto es justamente esta probabilidad utilizando la densidad conjunta y la densidad marginal de la segunda variable. Ya. Ahora, lo importante es que esto que está acá, el delta es pequeñito, entonces si se fijan, uno la integral puede, digamos, utilizar una fórmula de integración para integrar sobre una pequeña franjita, y por lo tanto uno puede aproximar esto por la integral entre menos infinito e I1, y esta integral que está acá la voy a simplemente tratar de calcular como base por altura, y lo mismo con esto que está acá, estoy realizando una aproximación muy pequeñita, por lo tanto esto que está acá, cuando yo evalúo, puedo evaluar en el punto del medio por la base, y el valor de la base es justamente 2 delta, y la altura, bueno, la altura la puedo calcular en el punto medio entre los dos, como T1 y 2, y después integro con respecto a T1, dividido en 2 delta por F2 de I2, ¿sí? Y fíjense que acá voy a seguir el cálculo por aquí, esto es igual, los deltas se cancelan, y me queda menos infinito y 1 por F de T1 y 2 dividido en la condicional de la variable aleatoria I2 e integro con respecto a T1. Ya. Fíjense que esta fórmula que está acá es justamente una aproximación, tal como yo les decía, esto es una aproximación de, y lo vamos a ver acá arriba, de esta probabilidad, de la probabilidad que I1 tome valores menores o iguales que I1 y que I2, perdón, condicionado a que I2 tome el valor I2. Y fíjense que esta fórmula que acabo de obtener es justamente una fórmula del estilo. Esta probabilidad, esta función de probabilidad, lo que estoy escribiendo es como una integral. Por lo tanto, es súper natural pensar que esta función que está acá, en los corchetes verdes, corresponde a la densidad. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una definición, y la definición es que la densidad de I1 dado I2 va a corresponder a F a la conjunta dividido
en la marginal de I2. Fíjense que esto es, esa es la gracia del cálculo, es mostrar que, de dónde proviene esta representación. En el fondo este argumento se debe formalizar, pero igual acá da una idea de por qué la densidad que uno propone para la condicional es la que tiene que ser. De igual manera uno puede definir f de I2 dado I1 como la conjunta dividido en la condicional, en la primera condicional. Y fíjense que estas dos fórmulas que aparecen acá son súper parecidas al caso discreto. De hecho, en el otro caso uno cambia las f por p y se obtiene exactamente lo mismo. Por lo tanto, repito el cálculo. Fíjense que esto que está acá es justamente la función de distribución condicional y yo la aproximo usando un delta pequeñito, digamos por esta cantidad que está acá, porque si trato de usar la fórmula de la probabilidad condicional, el evento en general que I2 toma el valor I2, dado que I2 es continuo, en general eso tiene probabilidad 0. Pero si tomo un delta pequeñito, en el fondo esa probabilidad, puedo hacer este cambio que está acá, puedo hacer este paso. Y después lo que hago es usando una regla de integración, digamos del punto medio, lo que hago es aproximo las integrales en rojo, y eso da origen a unos delta que después no aparecen, y eso después se escribe de esta manera, y ahora en resumen encontré que la probabilidad de que I1 sea menor o igual que I1, dado que I2 es igual a I2, se puede aproximar por esta fórmula que está acá, y acá se sugiere por lo tanto que la densidad condicional de I1 dado I2 tiene que ser lo que está en los cochetes verdes. Y además de igual manera, yo puedo hacer el cálculo de manera similar, cambiando el orden de las variables, y voy a llegar a que en la condicional de I2 dado I1 es justamente la misma fórmula, pero en vez de trabajar con la segunda condicional, trabajo con la primera, perdón, con la segunda marginal, trabajo con la primera marginal. ¿Ya? Por lo tanto, puedo hacer la siguiente definición. Sean I1 y I2, dos variables aleatorias continuas conjuntas con densidad conjunta F, y densidades marginales F1 y F2 respectivamente, para cualquier I2 tal que F2 de I2 sea positivo, la densidad condicional de I1, dado que I2 sea igual a I2, está dada por esta formulita que está acá. Es decir, divido la conjunta partido por la marginal, que es exactamente lo que ocurría en el caso discreto. Y de igual manera, se puede definir para cualquier I1, tal que F1 de I1 sea positivo, tal que la marginal sea positiva, la densidad condicional de I2, dado que I1 toma el valor I1, está dada por esta fórmula que está acá, que de nuevo es la conjunta dividido en la marginal. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Por lo tanto, cuando haya fenómenos en los cuales yo tenga que condicionar, lo que puedo hacer es, si tengo la conjunta, divido por las marginales y listo. Entonces, vamos a ver un ejemplo a continuación. Dice, una máquina automática expendedora de bebidas tiene una cantidad aleatoria I2 de bebidas en existencia al principio de un día determinado. ¿Ya? Digamos que si tengo una máquina, no sé cuántas bebidas hay. Y además dice, y dosifica una cantidad aleatoria I1 durante el día, con cantidad expresada en litros. La máquina no se reabastece durante el día, luego I1 tiene que ser menor o igual que 2, es decir, la cantidad que yo vendo o que dosifico tiene que ser menor que la cantidad disponible, lo cual es bastante natural. Se ha observado que I1 y I2 tienen una densidad conjunta definida por esta función de dos variables, ¿ya? Y si uno mira un poco esta función toma el valor 0, salvo en los puntos definidos por esta región. Y si uno dibuja esta región es I1, I2, y toman valores entre 0 y 2, por lo tanto si acá está el 2, y además está la función identidad I1 igual a I2, lo que tengo que notar es que para un cierto valor de I1, por ejemplo, para un cierto valor de I1,
I2 tiene que tomar los valores entre I1 y 2. Por lo tanto, esta función toma el valor 1/2 en este triángulo que yo estoy dibujando. ¿Ya? Y por eso dice, esto es, los puntos I1 y 2 están uniformemente distribuidos en un triángulo. ¿Ya? Eso es simplemente como al mirar la función de densidad. Y lo que nos piden es encontrar la densidad condicional de I1 dada que I2 toma el valor I2. Y después nos dicen, evalúe la probabilidad de que se venda menos de medio litro, dado que la máquina contiene 1,5 litros al empezar el día. Y acá donde se fijan que la condicionalidad le entrega información al sistema, es decir, yo tengo un poco más de información, eso no significa que las probabilidades van a aumentar o disminuir, simplemente que van a cambiar. Y ahí uno tiene que cuantificar el cambio. Entonces, a ver, vamos. Ahí, fíjense que ya dibujé cuál sería, dónde la función toma valores 1/2, en este triángulo que está acá, toma valores 1/2. Y ahora vamos a calcular la densidad condicional de I1 dada I2. O sea, este le vamos a escribir al primer ítem. A ver, lo que yo tengo que hacer es, tengo que calcular la condicional que I1 dado I2, y eso se calcula como la densidad conjunta dividido, dado que estoy condicionando con respecto a I2, con respecto a la segunda marginal. ¿Ya? Y por lo tanto ahora lo que tengo que hacer es calcular esta densidad marginal. Bueno, recordemos que la densidad marginal se calcula como, tengo que integrar sobre todos los valores, e integro la conjunta para un valor I2 definido. Esa es la definición. Y fíjense que yo voy a estar mirando la segunda marginal de I2, y esta va a depender de los valores que tome F. Entonces, si yo miro F, para los distintos valores, lo que yo tengo que hacer es ir mirando el valor de I, por ejemplo, o sea, tengo que pararme sobre este eje, y con eso, si voy haciendo rectas horizontales, voy viendo los valores y tengo que integrar sobre todos los valores de I1, es decir, tengo que integrar sobre todas estas fibras horizontales, y lo que me doy cuenta es que, si por ejemplo el I2 es menor que 0, y empiezo a integrar entre menos infinito más infinito, es decir, integro sobre toda esa recta, ahí voy a ver simplemente la función 0, y por lo tanto esta densidad va a ser 0. Además, si el I2 es mayor que 0, va a ocurrir lo mismo. Cuando integre entre menos infinito y más infinito, la función f igual va a ser 0. El único momento donde esto efectivamente va a integrar es cuando el I2 esté entre 0 y 2. Por lo tanto, si I2 está entre 0 y 2, lo que yo tengo que darme cuenta es que para un cierto valor de I2, los valores de I1 siempre se mueven entre 0 y a lo más llegan al valor I2. Por lo tanto, esto sería la integral entre 0 e I2. Porque ahí se ve clarito, digamos que para un cierto valor fijo de I2, el I1 se va a mover entre 0 y que este valor que aparece acá, si esta es la función identidad, tiene que ser I2. Por lo tanto, esto tiene que ser la integral entre 0 y 2, y en este caso la función que estoy integrando es 1/2 delta I1, y esto es justamente I2 dividido en 2. Así que esta es justamente la función, la marginal. En resumen, tengo que la marginal asociada a la variable aleatoria I2 vale I2 medios, si es que I2 está entre 0 y 2, y 0 si no. Eso se obtiene de integrar. Por lo tanto, ya tengo en el fondo todos los ingredientes para poder calcular la condicional, y por lo tanto, ¿qué es lo que voy a obtener?
voy a obtener que la distribución condicional de f de I1 dado I2 va a ser f de I1 y 2 conjunto dividido en f2 de I2. Ya. Ojo que acá estoy dividiendo por la densidad 2. Entonces, en general, cuando esto vale 0, digamos, esto no tiene sentido escribirlo. Por lo tanto, hay que tener ojo cuando esto vale 0, que en el caso que el I2 sea distinto, o sea, esté fuera del intervalo 0,2. Y además, esta función de densidad f de conjunta de I1 y 2 vale 1/2 en esta zona. Por lo tanto, la función de densidad va a ser 1/2 dividido en I2 medio, y eso es 1 partido por I2, y esto va a tener sentido siempre y cuando el I2 sea mayor que 0, y además que se cumpla que 0 sea menor o igual que I1 menor o igual, recordemos la fórmula que aparece para la densidad conjunta, menor o igual que I2 menor o igual que 2. Así que esto es la función de densidad condicional. ¿Ya? Ya, así que en este proceso hay que realizar unas cuantas integraciones. Siempre hay que tener cuidado con respecto a la integral, especialmente cuando el dominio de la densidad conjunta no es un cuadrado. Ya. Ahora a continuación nos piden, evalúe la probabilidad de que se venda menos de medio litro, dado que la máquina contiene 1,5 litros al empezar el día. Entonces lo que nos piden calcular, de acuerdo a la definición de las variables aleatorias, es, escribir en negro, nos piden calcular la probabilidad que I1 sea menor o igual que 1/2, dado que I2 es igual a 1,5. ¿Ya? Bueno, esto es una probabilidad condicional de dos variables aleatorias continuas que tienen una densidad conjunta dada, y por lo tanto puedo utilizar la función anterior, y fíjense que esto que está acá va a ser la integral entre menos infinito y 1/2 de la condicional de I1, dado que I2 vale 1,5, por lo tanto acá reemplazo 1,5 delta I1. Y acá continúo el cálculo. De nuevo tengo que notar que esta función, si se fijan, está definida solamente para I1 positivo, por lo tanto esto debería ser la integral entre 0 y 1/2, y la condicional habíamos dicho que vale 1 partido por I2, y en este caso el I2 vale 1,5, así que es 1 dividido en 1,5 delta I1, y eso sería 1/2, realizando el cálculo, y 1,5 es 3/2, y por lo tanto esta probabilidad vale 1/3. ¿Ya? Ya. A ver, la lógica de esto es, si tengo la conjunta y tengo las marginales, puedo en el fondo realizar condicionamiento. Y en el caso de las variables aleatorias y en el caso de las variables discretas, el procedimiento es similar. En el caso de las variables aleatorias discretas, trabajo con funciones de probabilidad, y en el caso de las variables aleatorias continuas, trabajo con densidades. Ya. Entonces, para resumir, definimos la distribución de probabilidad condicional. Aquí debería ser condicional. Y definimos en el caso discreto, definimos P de I1 dado I2, es decir, la probabilidad condicional de I1 dado que ocurra I2, como la probabilidad conjunta dividido en la marginal de I2, la segunda marginal.
En el caso continuo, uno no trabaja con distribuciones de probabilidad, sino que se trabajan con densidades, y definimos f de I1 dado I2 como la conjunta dividido en la segunda marginal. ¿Ya? Y de igual manera se puede definir P de I2 dado I1 como la conjunta dividido en la primera marginal. En el caso continuo, de igual manera, f de I2 dado I1 se puede definir como f de I1, la conjunta, la densidad conjunta dividido en la primera densidad. ¿Ya? Bueno, no se olviden de practicar estos conceptos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.